El día de hoy la iglesia se ve hermosa con su presencia, pero más hermosa la iglesia se ve con la presencia del Espíritu de Dios. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Estemos atentos, hermanos. El día de hoy fue un cambio de horario. Qué bueno que usted tomó en cuenta, en consideración ese cambio de horario y está en punto con nosotros. Pero sobre todo, la presencia de Dios es quien nos da también la bienvenida. Y el día de hoy Él nos quiere ministrar, hermanos, en el alma. Nosotros venimos cargados de tantas cosas y tantas circunstancias que tenemos durante la semana. Y el Espíritu de Dios hoy quiere darnos reposo. El día de hoy, nuestros servidores de Casa de Dios, Mi Casa, en Tehuacán, aquí en Ciudad Hidalgo, recibieron el reposo de Dios. Y nuestros hermanos servidores van a transmitir esa paz y ese reposo que usted y yo necesitamos día con día. Atentos, servidores. Y bueno, en esa misma postura, busque por favor en su Biblia, en el Santo Evangelio de Lucas. Santo Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 17. Lucas, capítulo 15, verso 17. ¿Estamos listos? Cuando lo haya encontrado, dígame un amén. El día de hoy tenemos mesa del Señor y la palabra va a ser encaminada hacia lo que usted y yo encontramos en este lugar, que es casa de Dios, en el cual el Señor tuvo acierto, hermanos, de decir: casa de Dios, mi casa, ¿sí? Y eso habla de pertenencia. Eso habla de que usted y yo tenemos que identificarnos con esta casa. Cierra tus ojos, por favor. Padre, te bendigo y te doy gracias. Espíritu de Dios, ministranos. Señor, tu presencia de gloria se mueve en este lugar con libertad, porque tú eres el Padre, tú eres el Señor, tú eres el Rey. Y hemos manifestado a través de la alabanza y la adoración cuánto te amamos y cuánto te necesitamos, cuánto te adoramos y con todo nuestro ser. Y queremos entregar nuestro corazón de manera voluntaria si no lo hemos hecho, porque el día de hoy, si no entregamos nuestra voluntad y nuestro corazón, no seremos ministrados espiritualmente, porque el Espíritu tiene que tomar control del alma y del cuerpo. Por tanto, ministranos, Señor, a través de tu palabra, que es el alimento, pero que sobre todo también a través de tu palabra encontramos nosotros las armas necesarias e idóneas para atacar al enemigo y todo demonio que viene hacia nosotros para que mengue nuestra vida. Pero tú nos has dado armas poderosas en Cristo Jesús, y a través de la palabra nosotros las tomamos, las ejecutamos y las activamos en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ministra. Hago un exhorto a tu alma que se sujete a la palabra. Hago un exhorto en esta hora a tu corazón a que se exponga con libertad delante de la palabra. Por tanto, alma, serás ministrada. Espíritu, toma el control. Cuerpo, sujétate al Espíritu. Sujétate, alma, cuerpo, a la palabra de Dios, para que seas ministrada. Padre, bendigo a mis hermanos, y la misma disposición a través de la palabra los exhorto a que se sujeten a la palabra. Alma, cuerpo y espíritu sujetos al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios. Dios, te bendigo y te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Siéntense, mis hermanos. No pierda la cita. No pierda esa cita. Hermanos, hemos estado experimentando aquí en Ciudad Hidalgo y en todos lados ya situaciones muy adversas, muy difíciles. Mucha presión en cuanto al ambiente en la ciudad, en las calles. Aunado a ello, hermano, aunado a ello, a las necesidades que hay en tu casa, aunado a ello, a las necesidades que hay en tu familia, aunado a ello, hermanos, o sumado a ello,
las necesidades que tenemos en lo personal. Llega el momento en que usted y yo ya no toleramos tanta presión. Somos esa olla express que conforme va avanzando el tiempo, ¿verdad? Esa olla, la lumbre, va adquiriendo mayor presión. Y llega el momento, hermanos, que explotamos por tanta presión, debido a las necesidades, debido a los problemas, debido a la angustia, debido al dolor, a la enfermedad, a la necesidad económica, a las presiones, bueno, tantas cosas que podemos ir sumando, hermanos, y el globito se va expandiendo, va creciendo. Pero el Señor, hermanos, está al pendiente de ti y de mí. Hermanos, aquí podemos ver una situación a través de este evangelio, a través de esta cita. Y habla de la parábola del hijo pródigo, donde el hijo pide todas sus pertenencias, pide toda su herencia a su padre. El padre se las otorga, se las da. Este muchacho, ¿verdad?, inmaduro, sale, dice, a una población, llega a una población, malgasta toda su herencia. Después de un tiempo se ve después en la necesidad de trabajar, se va como un jornalero cuidando cerdos. Dice la palabra que él tiene necesidad de comer. Empieza la angustia a abordar su corazón, a manifestarse la necesidad del hambre, y dice, él tuvo necesidad aún de comer del alimento de los cerdos. Y yo puedo meditar en el corazón de este joven, y podemos contemplar a través de la revelación de la palabra y a través de la revelación del Espíritu Santo la necesidad hasta donde llegó. Pero también podemos ver, hermanos, que tuvo que ser así para poder reaccionar. Y dice la palabra ahí, vayamos ahora sí a la palabra, en ese punto donde nos quedamos. Y dice la palabra en Lucas 15:17, léalo conmigo. Y volviendo en sí, dijo, atentos mis hermanos, vea cómo a veces las circunstancias de la vida, los problemas que nos aqueja, llega el momento en que nos aturden. Llega el momento en que nuestra mente no está tranquila, no está en paz, no está en reposo para poder reflexionar, analizar y poder contemplar las situaciones y dar un resolutivo. Cuando los problemas nos aquejan, vienen a nuestra vida y nos atosigan, nos presionan, y hace lo propio el problema de sacarnos del contexto de la realidad. Y llegan las penumbras, y llegan las tinieblas, y llega la oscuridad, y nos seguimos viendo en la necesidad de tomar decisiones. Pero déjeme decirle que bajo esa perspectiva de necesidad y de opresión, las decisiones que estamos tomando siguen siendo adversas, siguen siendo negativas. Por cómo está nuestra mente presionada, cómo está nuestro corazón en tinieblas, y el tratar de dar un resolutivo o una solución afirmativa, seguimos uniéndonos a través de las decisiones. Este muchacho dice que llegó el momento, hermanos, que reflexionó. Atento, hermano, porque es el momento de que tú y yo nos levantemos y reflexionemos y expresemos lo mismo que este joven hizo. Dice, y volviendo en sí, quiere decir que hubo una claridad, hubo un instante, hubo un momento en que entre toda la penumbra llegó una luz. Entonces el muchacho reflexionó en medio de la necesidad. Léalo conmigo. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa o en casa de mi padre, que dice, tienen abundancia de qué? De pan? Fíjese que la expresión, de hermanos, yo siempre le he comentado que cuando hay unos signos de admiración, la lectura cambia. Esos signos de admiración deben de ir a la profundidad del contexto del enunciado. No es una lectura normal, sino que los signos tienen que abrir, hermanos, la expectativa de lo que está sintiendo
este muchacho y lo que la lectura nos está tratando, hermanos, de expresar. Por tanto, cuando tú y yo, hermanos, reflexionamos hasta dónde estamos hundiéndonos o que nos seguimos hundiendo, hermanos, tiene que surgir esta expresión. Y el muchacho dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y dice: y yo aquí, que dice, perezco de hambre. Pude reflexionar la importancia que tiene la casa de papá. Hermano, que la palabra desde este momento empiece a entrar a tu corazón y empiece a validar la importancia de estar aquí. Usted y yo no estamos aquí por compromiso, ¿no? O a lo mejor sí, porque llega un servidor a decirte: hermano, ¿por qué no has ido a la casa? ¿Por qué dejaste de ir? Te invito a que asistas a la casa. Y a lo mejor usted está aquí porque ya el hermanito, ¿verdad? El servidor ya no lo aguantamos, ¿verdad? Y a lo mejor usted está aquí por las presiones. Pero usted está aquí para recibir esta palabra. Y que usted surja también con una expresión de admiración diciendo: ¿cuántos problemas están allá afuera? ¿Cuánta necesidad estoy pasando? Cuando en la casa de papá tengo abundancia. Ya desde ahí, hermanos, tenemos que darle un valor, tenemos que darle una valía a este lugar. Hermanos, doy gracias a Dios por los servidores que han dejado trabajo, a lo mejor el horario de trabajo. Damos gracias a Dios porque muchos son empresarios, son dueños de su empresa y disponen el horario para estar aquí sirviendo. Y el Señor se alegra. Él está aquí, papá está aquí, el Rey está aquí, el Espíritu de Dios está aquí. Y Él se alegra de que usted haya dejado a lo mejor el día de hoy qué hacer. A lo mejor usted el día de hoy pensaba lavar toda la ropa de la semana, pero usted dijo: no, lo importante es venir a casa, porque allá hay muchas cosas tan necesarias. Y el título, hermanos, de esta palabra es esto: la casa cubre todas mis necesidades. Qué hermoso, hermanos, poder darle ese valor a lo que representa la casa. Pero sobre todo que usted lo entienda, y el día de hoy espero que lo entienda, mi hermano. Yo espero también, hermanos, en Tehuacán, yo espero que usted también entienda el valor de por qué tener que levantar una iglesia, por qué tener que abrir una iglesia en Tehuacán. Yo espero que me entienda, pero sobre todo que entendamos el poder de Dios. Muchas veces decimos: bueno, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué tiene que existir iglesias y ir a perder el tiempo? Hay un propósito de las iglesias, hay un propósito de la casa. Si le damos el valor a la casa física que usted tiene, hermanos, empieza a llover, ¿qué es lo primero que buscamos? Buscamos refugio, porque eso representa la casa. ¿Qué más podemos ver en una casa cuando hace mucho frío? Es un lugar de resguardo. ¿Qué más podemos ver? La valía de una casa, hermanos, el propósito de las casas. Es un lugar de reposo, de descanso, ¿verdad? Cuando salimos del trabajo, yo no creo que usted se quede ahí toda la semana en su empresa, en el trabajo. La necesidad que usted y yo tenemos es de ir ¿a dónde? ¿A dónde, mi hermano? Fuerte. Para que no se me duerma. ¿Por qué el pastor? ¿Por qué los pastores? ¿Por qué los que pasan tratan de que nosotros lo repitamos? Bueno, porque usted no se duerma. Y lo otro, para que usted reflexione y analice lo que está diciendo. Podemos estar diciendo nosotros alguna expresión negativa o que no es bíblica y usted la está repitiendo, ¿verdad? Tenemos que despertar, tenemos que volver en sí, porque lo que sucede aquí, hermano, es bendición de Dios, que es palabra de Dios. Y dice la palabra que el muchacho volvió en sí. Posiblemente usted viene quejado por sus problemas. Su mente a lo mejor está en el problema, está enclaustrado en el problema. Hay una prisión, hay un yugo en su mente, en sus pensamientos, en sus ideas.
El problema lo está consumiendo. Y eso precisamente veíamos el día de hoy con servidores. Cómo los problemas van avanzando y van ocupando lugares en su mente y en su corazón. Y llega el momento en que se enlaza, hermano, al problema, que usted está en ese lugar, pero no está. ¿Cómo es esto, pastor? Está usted presente, pero su mente está ausente. Su corazón está ausente. Su corazón está siendo prisionero de la necesidad que usted tiene. Y posiblemente hay, hermanos, hasta necesidades tan sencillas como el estar pensando qué comeré el día de hoy, y no está aquí en la casa, y que tenemos nosotros que sacar. Por eso al principio hacía un exhorto a su mente, un exhorto a su alma, a que se sujete, hermanos, a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a dar claridad, nos va a volver en sí. ¿Estamos de acuerdo, mi hermano? ¿Sí? Eso, hermanos, hasta me espantaron de este lado. Quiere decir que estamos despiertos. Quiere decir que estamos anhelantes, que hemos vuelto en sí. Por tanto, mi hermano, tenemos que tener claro que la casa cubre todas nuestras necesidades. Y le voy a decir el por qué, hermanos. ¿Por qué tenemos que estar anhelantes de estar en la casa? Primer punto. Vayamos, hermanos, al primer libro de Samuel. Atentos, mis hermanos, en Tehuacán, porque luego hay resistencia. Pero ¿por qué tuvieron que abrir una iglesia acá en Tehuacán, mis hermanos? Pero hay una necesidad enorme en nuestro cuerpo, en nuestro alma y en nuestro espíritu para estar congregados en un lugar que se llama Casa de Dios, mi casa. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a ver ahí, hermanos, un pasaje hermoso. Hermoso porque de aquí sacamos una enseñanza hermosa. Hace algún tiempo, ¿verdad?, la compartimos con los servidores, pero el día de hoy tenemos un acto conmemorativo que es la mesa del Señor o la Santa Cena. Y de aquí, hermanos, sacamos un contexto hermoso de lo que vamos a leer en este pasaje. Cuando haya, hermanos, una palabra hermosa que está tocando su corazón, que está tocando su alma, subráyela. No es pecado, hermanos, rayar la Biblia. Más pecado es mantenerla, ¿verdad?, sin ojearla. Hay un dicho de mi mamá, ¿no? Te lo voy a decir porque siempre nos lo repetía. Dice, Biblia limpia, corazón sucio, ¿no? Es el dicho de mi mamá, ¿no? Biblia rayada, hojas dobladas, corazón limpio, ¿sí? Y eso siempre nos lo decía mi mamá, y cuánta razón tiene, hermano. No es pecado rayar, poner algunas notas en tu Biblia. No es una falta de respeto, al contrario. Si lo rayas, si dices aquí el Señor me habló, pones la fecha, hermano, tenga en consideración que el Señor está tomando en cuenta su palabra que ha entrado a tu vida, ¿sí? Así es que, por eso es que algunos religiosamente dicen, no rayes la Biblia, es una falta, es un pecado. No lo hagas. No, al contrario, mi hermano, hazlo, márcala, subráyala. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 4. El primer punto, ¿por qué ir a casa de Dios? Si lo quieres complementar, hermano, si lo quieres poner así, ponlo. ¿Por qué ir a casa de Dios, mi casa, Michoacán? Allá en Tehuacán, ¿por qué ir a casa de Dios, mi casa, Tehuacán? De este lado. Subráyalo, hermano, ahí. ¿Por qué tener que ir a casa de Dios, mi casa, Tehuacán? Hay un pasaje donde David está huyendo de Saúl. Saúl en ese momento era el rey de Israel, el primer rey de Israel. Y David está huyendo de Saúl, sabiendo que Saúl tenía ya noticias e información que Saúl iba a ser quitado del trono. Y entró celo en el corazón de Saúl y lo persiguió queriéndolo matar. Y aquí vemos, hermanos, en este contexto, vemos a David huyendo de Saúl.
Y en ese ambiente, hermanos, de necesidad que está abrazando la vida de David, hermanos, el salir huyendo de un lugar es algo, es una carga, es un dolor. No quiero entrar en el contexto de lo que sucede hoy en día, hermanos, pero he estado de cerca con amigos, con conocidos, compañeros de trabajo, y no quiero abundar, hermano, porque aún es un peligro estar expresando lo que está sucediendo hoy en día. Pero el que tengas que salir de Ciudad Hidalgo, el que tengas que salir de tu lugar de nacimiento, salir huyendo porque hay amenazas de tu vida, hermano, de veras es algo angustiante. He estado cerca de algunos compañeros y he podido sentir la necesidad, hermanos, en su corazón, la angustia, el dolor, la impotencia de sus corazones. Que empiecen a irse sus hijos porque hay amenazas. El que él diga, dentro de poco me voy, porque si me quedo, sigo yo. Hermanos, esto es alarmante. Y no quiero abundar porque es un peligro. Estamos en las redes sociales, estamos en una plataforma oficial de Casa de Dios, mi casa. Pero hermanos, esto tiene que llevarnos a que hay una salida. Hay un lugar de reposo. Hay un lugar de confianza. Hay un lugar de esperanza. Porque he podido sentir la angustia de estas personas. He podido sentir el dolor. He podido sentir aún el menosprecio de la vida. He podido sentir, hermanos, esa expresión, esa necesidad. Yo les he compartido, les he dicho, ten confianza en Dios. Cuando un compañero me comentó su situación, le dije, ten confianza. Hoy tengo reunión en casa, le digo, y voy a orar por ti. Hermanos, cuando usted se acerca a una persona bajo una necesidad, hermanos, su faz, su rostro cambia. Sus ojos se abren, hermanos. Porque usted ve el rostro de una persona en angustia, en necesidad. Es un rostro menoscabado. Su alma refleja, hermanos, la angustia, el dolor, la necesidad de unas palabras de aliento. Y usted y yo que venimos a casa, hermanos, usted y yo tenemos que absorber, usted y yo tenemos que beber y comer lo que el día de hoy usted y durante todo el tiempo que ha venido a casa ha tenido en su corazón como una bodega grande. Pero que tiene que llegar el momento aún de vaciar lo que usted tiene en su corazón, en su interior. Y cuando yo le expresaba estas palabras, sí, sabes que voy a orar por ti, por tu familia, por tus hijos. Le voy a pedir a Dios porque es el único que puede cambiar las circunstancias. En ese momento levantó hasta su rostro y se iluminó su rostro, hermanos. No por lo que yo le haya dicho, sino porque el corazón de Dios estaba ahí para que haya palabras de aliento al necesitado. Sus ojos abrieron y un brillo surgió de en medio de la oscuridad. Y él está ahí, hermanos, anhelando que la presencia de Dios se glorifique en su vida y en su familia. Pero hermanos, ¿por qué tener que venir a casa? Porque en la casa hay alimento, así de sencillo. Anótelo, es el primer punto, porque en la casa hay alimento. Y bajo esta angustia de David de estarse escondiendo porque lo querían matar. Y no lo quería matar cualquier persona, sino era el mismo rey. Y David sabía de la capacidad y poderío y autoridad que tiene un rey al mando de un ejército. Saúl, guerrero valiente, teniendo un ejército alrededor de él, lo perseguía. ¿Se puede usted imaginar la angustia que había en el corazón de David? Tenía una grande necesidad, tenía que resguardar su vida, tenía que resguardar su integridad. En cualquier momento tenía que llegar la guardia del rey o el mismo rey y lo iba a matar. Vea la angustia y la necesidad que había en él. Por tanto tuvo que escapar. Dice aquí en el primer libro de Samuel 21:1, dice, vino David, ¿a dónde? A Nob. Escuche bien, David sabía perfectamente dónde estaba la presencia de Dios. En Nob, hermanos, estaba el tabernáculo de reunión. En Nob estaba la presencia de Dios. En Nob estaba
su seguridad. Y David supo perfectamente a quién acudir y acudió a Dios. Y dice la palabra: vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo? ¿Vienes tú solo y nadie contigo? Qué tremendo es esto, hermanos. Y hace poco compartía esto con los servidores, y yo les comentaba cómo David tenía ya una figura, tenía un ejemplo y tenía un historial de valentía. Recuerde que David enfrentó a los filisteos. David llegó precisamente joven al campo de batalla a llevarles de comer a sus hermanos. Recuerda ese pasaje cuando llegó David y empezó a observar cómo los filisteos insultaban al ejército de Dios, al ejército de Israel. Y él mismo dijo: ¿quién es ese incircunciso que se atreve a confrontar a los hijos de Dios, al pueblo de Dios? ¿Quién es ese hombre que se levanta a insultar el nombre de nuestro Dios? Y ahí podemos ver cómo el Espíritu de Dios viene sobre David y él decide confrontar al gigante Goliat y lo derrota con el poder de Dios. En David ya había un historial de valentía. En David ya había un seguimiento de los sucesos que David había hecho. Por eso el sacerdote, cuando lo ve solo, le dice: oye, David, ¿por qué solo? Recuerda que tú has hecho grandes hazañas. Recuerda que tienes enemigos, que tienes a los filisteos, que tienes otros pueblos que has derrotado, y tu fama es grande. No andes solo. El sacerdote se sorprende. Pero hermanos, si supieran en ese momento los sacerdotes que era perseguido por Saúl, no lo hubieran recibido. Pero David llega y el sacerdote lo recibe. Versículo 2 dice: y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó. Empezó a mentir, hermanos. Y aquí abre una página oscura de David. Los comentaristas hablan de que David no tenía necesidad de mentir. Sin embargo, hermanos, cuando estamos nosotros en un ambiente de necesidad, cuando hay un riesgo alrededor de ti, tal parece que podemos encontrar en la mentira o en el engaño una excusa para poder decir: aquí estoy solo. No hay necesidad, hermanos. ¿Por qué se lo digo esto? Porque cuando le preguntamos: hermano, ¿cómo está usted? Y decimos: bendecido, hermano. Porque nosotros vemos en el corazón y en el rostro la necesidad que hay. Y a veces mentimos de cómo está nuestro corazón. Y a veces el Espíritu de Dios, hermano, nos revela cómo está su corazón. Nos revela, hermanos, físicamente aún y espiritualmente, emocionalmente, cómo viene su corazón. A veces entra por esa puerta triste. A veces entra por esa puerta cansado. Nosotros hemos visto aún hermanos, hermanas que vienen muy molestos, vienen enojados, y vienen en esa condición. Y cuando se colocan frente al pastor o la pastora, les preguntamos: ¿cómo está, hermana? Y decimos: pastor, en victoria, ¿no? Decimos: pastor, en victoria. Y nosotros sabemos que no es así, porque el Espíritu de Dios sabe cómo está su corazón. Porque el Espíritu de Dios sabe por qué se está dando esa palabra. Allá en Tehuacán lo mismo. El Espíritu de Dios sabe por qué se está dando esta palabra. ¿Por qué se tiene que ministrar el alma también? ¿Por qué el Espíritu tiene que levantarse para que tome control del alma y del cuerpo? Porque si no se levanta espiritualmente, hermano, hermana, escuche bien, se tiene que levantar espiritualmente con la palabra de Dios. En el Espíritu se tiene que fortalecer, porque si el Espíritu está menguado, no tarden ustedes en salir huyendo de la presencia de Dios. Y a veces por eso no queremos venir a la casa. Y aquí vemos a David menguado. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado.
y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Él dijo: vienen conmigo un grupo de varones que viene a mi cuidado, pero yo he venido solo y los he dejado allá atrás en un lugar. Versículo 3 dice: ahora pues, ¿qué dice? ¿Qué tienes a mano? Dame, ¿qué dice? Dame 5 panes o lo que tengas. David tenía una necesidad del alimento a su cuerpo. Estaba vagando, hermanos, estaba escapándose de una condenación del rey. Tenía necesidad. Al salir huyendo, hermanos, dejamos todo. Nos olvidamos que debemos de llevar provisiones. Y cuando salimos huyendo, dejamos toda capacidad que nos pueda guardar en el camino, como son las armas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está hambriento tu alma? ¿Está hambriento tu cuerpo? ¿Tienes necesidad? ¿Tengo necesidad de mi espíritu? ¿Cómo vienes el día de hoy? Reconozcamos cómo venimos el día de hoy, mi hermano. A veces no queremos sentirlos fuertes. A veces no queremos mandar la imagen, hermanos. Queremos mandar la noticia, la nota de que somos los valientes. Se lo digo con la certeza de que aún nosotros como pastores tenemos necesidades. Mi esposa tiene necesidad. El pastor tiene necesidad. Y a veces nos olvidamos de preguntarle al pastor: pastor, ¿cómo está? Bendigo a los varones cuando nos reunimos aquí los martes, a la reunión de oración, porque es una reunión de valientes. Doy gracias a Dios por mis hermanos que levantan una oración pidiendo por nosotros. Yo no puedo decirle al hermano: no ores por mí, no lo necesito. ¿Cómo crees? El pastor, el pastor siempre tiene que estar en victoria. El pastor siempre tiene que andar derecho. El pastor no tiene que verse menguado. Hermanos, soy carne, tengo necesidades. Bendigo sus vidas. Bendigo su vida, hermano Rogelio. El día de ayer, me dio una bolsa de chicharrón. Ustedes han visto cómo hemos pasado vigilia, ¿verdad? Hemos entrado en la vigilia de la carne. ¿Y ahora qué hay? ¿Verdad? Yo lo bendigo. Porque aún en lo más pequeño, hermanos, nos hacen sentirnos con valor. Como personas necesitamos del alimento de Dios. Yo no me puedo separar de la casa. Como pastor no puedo estar diciendo: hoy no voy. Tengo la autoridad aún de decir: no, suspendemos oración. Como pastor puedo decir: suspendemos varones, ya estoy cansado. Pero hermano, yo he entendido algo, lo mismo que entendió David, que cuanto más necesidad haya en ti y en mí, más necesidad hay de venir a la casa. Doy gracias a Dios porque estoy al pendiente desde el momento que pasan aquí a moderar. Ponga atención, por favor, porque nosotros cuando venimos con la palabra el día de hoy, no les decimos a todos lo que vamos a decir, porque esto es entre el Espíritu de Dios y nosotros, y traemos la palabra. Nos sorprendemos, hermanos, de cómo desde el que llega aquí empieza a leer el salmo y, hermanos, está tocando el mismo rasgo, la misma palabra, la misma tónica, el mismo tema, el mismo título aún de lo que el Señor ya nos dio. Y nosotros nos sorprendemos de que es el mismo Espíritu el que está moviéndose en este lugar. Es la misma palabra. Y es la palabra que viene, hermanos, en la necesidad que el pueblo, que la casa tiene, que los hijos de Dios y las hijas de Dios tienen. Y nos sorprendemos. Y viene y decía hace un momento: mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos.
Y el canto surgió ahí. Y hermanos, me sorprendo cómo la bendición de Dios fluye en la casa. Este es alimento sólido para tu vida. Por eso el día, hermanos, que no venimos, o el tiempo que estuvieron canceladas las reuniones, hermanos, regresamos. ¿Cómo regresamos? Menguados, débiles. Se activaron las reuniones, hermanos, empezó usted a venir. Pero después, hermanos, qué triste es estarle diciendo, insistiendo, hermano, no falte. El día jueves, hermanos, fue una palabra también poderosa, hermosa. Y se me olvidó decirle a mi esposa, fue una palabra hermosa, poderosa, perfecta, exacta, porque viene de parte de Dios. Una palabra que nos levanta, que nos anima, que nos advierte, que nos exhorta. Esa es la palabra que necesitamos, la idónea que el Espíritu de Dios sabe. Pero hermanos, a veces estamos aquí y empezamos a cabezar, empezamos a pelear, ¿verdad?, con el sueño, cae la cabeza y nos espantamos. Volteamos a ver si nadie nos vio, si el pastor, desde aquí yo los estoy observando. Tenemos que estar atentos. Como este joven, tenemos que volver en sí, porque el día que te vas de esta casa, hermano, tu vida empieza a menguar. Y no te quiero meter miedo de que esta casa, no, hermano, pero lo que sí te puedo decir es que te alejas de la presencia de Dios. Todos necesitamos del alimento y tenemos que valorar la casa que nos da el alimento. No te lo estoy reprochando, pero sí tenemos que volver en sí de lo que significa casa de Dios, mi casa. Una casa que cubre todas nuestras necesidades. Repítalo conmigo: la casa que cubre todas mis necesidades. Allá en Tehuacán también, por favor. Y David dijo: dame 5 panes o lo que tengas. Pido con esa necesidad en su corazón. Él pidió el alimento sólido, material. Pero yo puedo ver aquí que la exigencia posiblemente de David no era únicamente, hermanos, material o físico, sino yo puedo ver aquí a un David menguado en las fuerzas de su alma y de su corazón. Su fe posiblemente quebrantada, debilitada. Yo puedo ver aquí en David un espíritu también, hermanos, debilitado. Él venía pidiendo la necesidad de sufragar sus necesidades, pero una necesidad prioritaria era el alimento espiritual. Claro, también físico. Pero cuando estamos, hermanos, oprimidos, amados, usted y yo tenemos necesidad de que las 3 áreas de nuestra vida, de nuestro ser, sean perfectamente alimentadas. Segundo punto, mi hermano, me estoy alargando, pero hermanos, es la necesidad de que se comparta la palabra como el Espíritu de Dios la está dando. Segundo punto: ¿por qué ir a casa de Dios? A casa de Dios, mi casa. Porque en casa hay restauración. Porque en la casa hay restauración. Y hermanos, tiene que haber restauración para recibir el pan. Está en proceso, hermanos, para los varones también, o para la casa, si es que el Espíritu de Dios me permite dar esa palabra. Pero cuando nuestro corazón está herido, está roto, atentos mis hermanos, la palabra se puede estar saliendo por un corazón que está roto. Un recipiente roto, hermanos, todo lo que tú le eches, ¿qué va a suceder? Se va a salir. Y hay una palabra que el Señor ponía hace algunos días, y se lo comenté, no sé si fue con varones: cisternas rotas.
Y es la condición, hermanos, a la cual a veces venimos a este lugar. Recibimos la palabra, salimos y se va, se evapora, se escapa. Y necesitamos, hermanos, ser restaurados. Repita conmigo: necesito ser restaurado. Y aquí en primer libro de Samuel 21, versículo 4 al 6 dice: el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común, no tengo pan común a la mano. Escucha bien lo que le está diciendo el sacerdote: no tengo el alimento para saciar tu cuerpo. Atento, mira, el sacerdote sabía perfectamente lo que David tenía necesidad de consumir. Atento, mi hermano, atento, porque el Señor nos empieza a revelar, hermano, este hecho. Y este hecho también es traspolado, es puesto en tu vida y en mi vida. Pastor, eso sucedió con David. Pues sí, pero puede estar sucediendo contigo. Y el Espíritu de Dios habla con certeza. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo, ¿qué dice? ¿Qué tenía? Más fuerte. El sacerdote vio la necesidad de su espíritu. Cuando tú eres la palabra. Pero hablo, hermanos, no de la lectura, que por cumplir. A los discípulos está el mentor y tienes que leer la palabra. Tienes que leer 3 versículos diarios, no sé, y por cumplir lo lees. Y hay en el cuadernillo, ¿verdad? Está el seguimiento de la lectura, y tú vas y tachas. No estoy hablando de la lectura por cumplir, estoy hablando de la lectura meditada, que no es por cumplir, sino porque hay una necesidad de alimento. Repita conmigo: necesidad de alimento. Porque si no alimentamos a nuestro espíritu, atento, tu vida espiritual empieza a menguar. Recuerda que Satanás y sus demonios son espíritus. Y cuando venga una persona menguada espiritualmente, una persona menguada espiritualmente es no compromiso con Dios, no compromiso con su voluntad, no compromiso con la palabra, no compromiso de servicio. Ahí voy cuando pueda y cuando quiera. Y luego hay argumentos: pastor, el trabajo; pastor, el cansancio; pastor, esto; pastor, lo otro; pastor, la feria, no, pastor, cumpleaños; pastor, un sinfín, hermanos, de argumentos. Yo les digo a los varones, la verdad yo me la sé. A ver, deja sacar mi lista de argumentos y pretextos, ¿sí? A ver cuál me vas a decir, ya me la sé. Pero cuando hay un compromiso de parte de Dios, hermanos, tu espíritu no está menguado, porque el Espíritu de Dios ve el compromiso y la necesidad. Y el Espíritu de Dios te va a llevar a un fortalecimiento, pero te va a restaurar para poder adquirir compromiso. Y tú necesitas, y yo necesito, hermanos, y yo siempre voy a necesitar el alimento espiritual para ser fortalecido. Es cierto, hermanos, yo he venido cansado. Yo le he dicho a mi esposa esta semana: la verdad, esposa, estoy cansado. Estoy cansado. Físicamente, emocionalmente estoy cansado. Cuando yo veo a un hermanos varones, ¿verdad?, que no hacen la voluntad de Dios, nos cansamos. Y no es porque usted diga: ay, pobre pastor, ahora le voy a traer 2 bolsas de chicharrón para que se levante. No estamos buscando la conmiseración, estoy buscando su comprensión. Y lo estoy abordando, hermano. Usted dése cuenta que casi no abordo temas así como para que usted diga: ay, el pastor, le voy a traer en su cumpleaños unos zapatos nuevos, ¿no?, para que se anime. No es eso. Bueno, si sale de su corazón, bienvenido, ¿verdad? Pero no estamos buscando esa conmiseración del decir: pobrecitos pastores. Estoy buscando su comprensión, y lo abordo porque tenemos ya una iglesia
que le estamos dando cobertura en Tehuacán. Y en Tehuacán hay una copastora y hay responsables. Está una hermana, mi hermana Mari. Está mi mamá, que son las que están cargando con el peso, hermanos, de la iglesia en Tehuacán. Y yo puedo ver su angustia y su necesidad. Y la angustia es cuando mis hermanos, ¿verdad? Mi mamá siempre ha tenido en sus oraciones a todos nosotros. Y la angustia de ella y el dolor de ella es que mis hermanos sucede como la palabra de Dios. Dice la palabra, cuanto más los llamaba, cuanto más se alejaban. Escucha bien esto, porque nosotros como pastores lo comprendemos. Yo puedo sentir el corazón de Dios en cuanto a esta palabra. Él ama a su pueblo, que es el pueblo de Israel. Y dice la palabra que conforme más se manifestaba en su poder, en su presencia, en su autoridad, en los milagros, en las necesidades, aún cumpliendo caprichos de carne, el Señor se los daba. Pero dice, mientras más los llamaba a que comprendieran que había un Dios al que tenían que exaltar, al que tenían que entregarse de manera voluntaria, dice, cuanto más los jalaba, los amaba y los abrazaba, cuanto más se alejaban. ¡Qué desesperación! Aún hay niños que si usted lo quiere abrazar, se hacen así, ¿sí o no? Agarra a un niño, abrácelo. Hay niños, no todos. Empiezan y así sucede con nosotros. Aquí, Itza, de este lado. Tengo que estar adivinando. Allá mis hermanos en Tehuacán. Es doloroso, desesperante, angustiante, desgastante que estemos diciendo a los hermanos, no falten, no falten. Mi trabajo, tengo un hermano, lo voy a ventilar, pretextos de todo. No va, no ha ido, no ha visitado la casa. Y es un dolor, es un dolor. Y los que están yendo hasta de malas. Es un dolor, hermanos. Es un dolor cuando le digas, ten cuidado, no vayas allá. Es un lugar de influencia. Ten cuidado con fulano, es el que te inculca que te vayas al vicio. No te alejes, Arturo. No te alejes. Cuando tú te alejas, hermano, el enemigo empieza a rodearte. La palabra de Dios dice que Satanás anda con león rugiente buscando ¿a quién? Y va a devorar al debilitado. Va a devorar al necesitado que está buscando sus necesidades allá afuera. Es Satanás que te va a devorar, hermano, si es que no vienes a la presencia de Dios. Pero algo te quiero decir, cuando sean cumplidas las necesidades aquí en la casa, sigue viniendo y da testimonio. Vengo, Señor, cuando estamos en necesidad. Sí, aquí estoy, Señor, mira, sáname, Señor, restáurame, mira mi necesidad. Y el Señor dice, ok, está bien, venís a casa, te doy lo que necesitas. Ya tenemos lo que necesitamos. Y decimos, ahí nos vemos. Demostremos que amamos a esta casa. Pastor, no tengo necesidad, por eso no voy. Pues cuando no haya necesidad, más tenemos que estar en la casa, porque el Señor extendió su amor y su misericordia. No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré
Si los criados se han, ¿qué dice? Guardado a lo menos de mujeres. Atento. Hay un requisito para que las necesidades sean sufragadas: tener que guardarnos del pecado. Venimos manchados de nuestra ropa. Aquí es el lugar para lavarlas. Aquí está la casa para restaurarlas. Tú no vas con tus ropas sucias, ¿verdad?, a decirle a la vecina: vecina, láveme mi ropa, y se la dejo. Lo que le va a hacer la vecina es agarrar su bulto de ropa y regresárselas por donde usted la sacó. Usted mismo tiene que venir y decir: Señor, mi ropa está sucia. Aquí estoy, Señor. Lávala con tu sangre. Lávala con tu sangre. Y el sacerdote le estaba diciendo a David: David, mira, te voy a dar el pan sagrado. Te voy a dar del pan que estuvo aquí expuesto delante de Jehová. Te la voy a dar, bajo la condición de que tú mismo antecedas a tus criados, a tus sirvientes que vienen contigo, y también contigo, que te guardes, que estés en santidad, que te hayas resguardado del pecado, que te hayas separado de la maldad. Esa es la manera de ser restaurados, mi hermano. Porque venimos así, con esa angustia, decir: y la regué, y fallé, estoy en pecado, vengo, me postro, lloro, pero no es un verdadero arrepentimiento. Y sales de este mismo lugar, así como entraste, saliste. Y hermano, esa no es una restauración, no es un verdadero arrepentimiento. Y lo que el sacerdote le estaba diciendo: te voy a dar el pan que ha sido expuesto delante de la presencia de Dios, te lo voy a dar. Pero mira, hay una condición, hermano. El Señor nos va a restaurar bajo una condición: de entrar en el proceso de la santidad. Ay, pastor, ya me está exigiendo demasiado, es mucho. Pues no hay otro camino. Cuesta trabajo apartarte del pecado, cuesta trabajo. Y lo he predicado muchas veces con los varones. Cuesta trabajo. Tienes que amarrarte los pantalones, pero no hay otra manera. Y el sacerdote le está diciendo: ¿sabes qué? Tienes que estar en santidad, tienes que estar apartado del pecado. Y eso es lo que se predica aquí en esta casa. Se ha perdido el tema de la santidad en muchos lugares. Se ha perdido, hermanos, este tema tan importante, porque la palabra misma dice: la santidad conviene a tu casa. Ha costado trabajo, hermanos, de que la presencia de Dios se derrame. Se ha costado trabajo, pero vale la pena. Vale la pena ver, hermanos, restauración aquí. Vale la pena lo que el Espíritu de Dios está haciendo aquí con usted y conmigo. Vale la pena. Vale la pena, hermano, ahí en Tehuacán, que te esfuerces a entrar en proceso de santidad. Empezar a quitarte toda esa vestimenta sucia, porque allá en Tehuacán también se va a derramar tremendamente la presencia de Dios, porque hubo restauración en tu corazón, diciendo: Señor, restaurame, mi corazón está así, Señor, no puedo seguir ocultando cómo está mi corazón delante de ti, no puedo. Tú eres omnisciente, eres omnipresente, tú estás donde yo me muevo, tú sabes de lo que yo hablo, tú sabes lo que yo pienso, porque eres omnisciente. No puedo ocultar lo que yo puedo sentir. Y es el momento en que tenemos que venir, hermanos, a la casa a lavar nuestra ropa por la sangre del Cordero. Y el sacerdote le decía eso. Versículo 5 dice: y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Él está diciendo: estamos limpios. Pero lo que ahorita me está poniendo el Espíritu Santo es que el sacerdote estaba siendo movido por el Espíritu de Dios, diciéndole: ¿sabes qué, David? Me estás engañando. No lo podía decir delante de David, porque David tenía, hermanos, un nivel fuerte de ejemplo, de testimonio de parte de Dios.
Pero lo que el Espíritu de Dios me está revelando es que el sacerdote le estaba diciendo: ¿sabes qué, David? Me estás mintiendo. El sacerdote, yo puedo sentir en este momento que el Espíritu de Dios le estaba revelando a él que David le estaba mintiendo, porque estaba huyendo de Saúl. No estaba siendo encomendado por Saúl, por esa comisión que él estaba diciendo. El Espíritu de Dios me lo está diciendo ahorita, cuando le estaba exhortando a David de que él y sus acompañantes estuviesen separados de todo contacto sexual con las mujeres. Era la única manera para que el sacerdote le pudiera dar el pan que había sido expuesto un día anterior, el pan sagrado. Padre Santo, dice: cuando yo salí, ¿qué dice? Ya los vasos de los jóvenes, ¿qué dice? Eran santos. Aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos. ¿Se da cuenta de lo que Dios pide para ser restaurados? Renunciar al pecado, renunciar a toda esa opresión. Porque muchas de las necesidades que tú y yo cargamos son una respuesta de nuestro pecado. Versículo 6. Así el sacerdote le dio, ¿qué dice? El pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados, ¿qué dice? De la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Aquí hay un pan. En el contexto de la mesa del Señor o la Santa Cena, en Primera de Corintios 11, vamos a tener nuestra base ahí, ahorita vamos a ir. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe a los corintios de que antes de que tomemos la Santa Cena, tenemos, hermanos, que entrar dignamente a tomarla y a sentarnos a la mesa. Y ahí es ponernos a cuentas con Dios. Ahí es ponernos a cuentas con las personas. Porque entonces estaríamos nosotros tomando la cena, dice, indignamente. Y hay una consecuencia de tomar estos alimentos, si es que no nos ponemos a cuentas con Dios y con los que nos rodean. Es importante. Y no quiero pasar desapercibido lo que el contexto habla ahorita, con el sacerdote teniendo relación con David y dándole el pan de la proposición de la mesa del Señor. Es lo mismo que tenemos que aterrizar aquí nosotros en la casa, porque de eso hay consecuencias. Y dice la palabra que aún dice, hay muchos enfermos y muchos están muertos, muchos duermen, porque hay consecuencias de no ponernos a cuentas con Dios o con las personas. Y tenemos ese espacio el día de hoy. Quiero brincarme hasta el cuarto punto. Se me fue el tiempo. ¿Por qué ir a casa de Dios, mi casa? Porque en casa hay espada o arma. Porque en casa hay espada o arma. Versículo 8. Ya está conmigo. David iba solo. David iba sin armas. Y David iba expuesto totalmente. Por tanto, versículo 8 dijo, y David dijo a Ahimelech, al sacerdote, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Versículo 9. Y el sacerdote respondió,
Fíjese qué tremendo, qué hermoso. Me gocé con esta palabra. Y el sacerdote respondió, léalo conmigo: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, ¿qué dice? Tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella. ¿Qué dice? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Se da cuenta de la importancia del sacerdote que conocía a David? Estar delante del personaje que mató a Goliat. El sacerdote sabía perfectamente la historia de David. El sacerdote sabía que el Espíritu de Jehová estaba sobre David en el momento que venció al Goliat. El sacerdote estaba asombrado, diciendo: estoy conociendo a David, el hombre que derrotó en el nombre de Jehová de los ejércitos a los filisteos. Y era el Espíritu de Dios que estaba ahí también. Y le dijo: David, porque repito, él sabía, el sacerdote sabía que él estaba mintiendo, que no iba a una misión, sino que andaba huyendo. Y le dijo: ¿sabes qué, David? Está el arma con el que venciste al gigante, al Goliat. David responde: David, ven en sí, vuélvete en sí, David, tú eres el valiente. David, el Espíritu de Jehová te usó. David, viene menguado. David, levántate, fortalécete, sé el David que mata a los gigantes. David, hay un arma. David, hay un testimonio en este lugar. David, en el tabernáculo, detrás del efod, detrás de la cortina que separa el lugar santísimo. David, ahí está el arma con que venciste a Goliat. David, recuerda que el Espíritu de Dios viene sobre ti. Levántate, David. Hermano, no estés menguado, no estemos menguados. Hermanos, el Señor nos usa también como a David. Y el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que se puso al lado de David, Él está aquí. ¿Cómo viene tu corazón? Triste, pastor, vengo triste. Pues levántate, mi hermano. Levántate. Porque el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu está aquí. Venimos muertos emocionalmente, levántate. Venimos muertos espiritualmente. ¿Sabes qué? El Señor te va a resucitar el día de hoy. Pastor, no tengo ganas de ir a la fuerza. Pues no, qué bueno que viniste a la fuerza, porque a partir de hoy vas a venir con todo tu corazón. Vendrás apasionado a buscar en casa a la presencia del Espíritu de Jehová. Ponte sobre tus pies. David dijo con certidumbre, David dijo: dámela, dámela. ¿Qué le vas a pedir a Dios? Hermano, antes de entrar a la mesa del Señor, la palabra, ve conmigo por favor a 1 Corintios. Capítulo 11, allá mis hermanos en Tehuacán. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Con esto cierro. Oh Padre Santo, yo puedo sentir su presencia. 1 Corintios 11, versículo 27. El sacerdote le dijo a David: David, hay pan sagrado, pero para que posees y yo te dé el pan sagrado, tienes que estar en santidad. Dice la palabra, versículo 23, 1 Corintios 11. ¿Ya está conmigo, mi hermano? Versículo 23 dice: porque yo, 27, perdón.
perdón, 27. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere, ¿qué dice? Indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. La misma postura del sacerdote con David. David: no hay otro pan más que el sagrado. David, te lo puedo dar, pero sabes que hay una condición. Tiene que estar en el proceso de separarse del pecado, en proceso de santidad. Porque él estaba advirtiendo que si no estaban en ese proceso, iban a venir cosas peores sobre de él. Y mi responsabilidad como pastor, hermanos, es que usted sepa esto: que al momento de venir a sentarnos a la mesa y venir a comer el pan, es más, el pan espiritual que usted ha recibido, usted tiene que entrar en un proceso de santidad, o tiene que estar en el proceso de santidad. Pero si no es así, entra en el proceso de la restauración. Y los que hemos estado en el proceso de restauración, debemos de estar en el proceso de la santidad. Por tanto, pruébese uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Y qué dice? Y muchos duermen. ¿Venimos debilitados? ¿Venimos enfermos? Muchos están durmiendo espiritualmente, emocionalmente y hasta físicamente. Tenemos que despertar. Dice la palabra: pruébese a sí mismo. Y tenemos la oportunidad de pedir perdón a Dios. ¿Lo quiere hacer? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Es el momento de probarnos. Es el momento de decir: Señor, aquí está mi culpa, aquí está mi pecado. Pero no se dé golpes de pecho, sino que seamos prácticos. No escucho voces. No escucho voces. Reconozcamos nuestras debilidades y reconozcamos nuestras necesidades. Estamos siendo propios, hermanos, de que aquí en la casa, escuche bien, en la casa cubrimos todas nuestras necesidades. Hágalo. Ok, hágalo en voz baja, por si tiene pena de que el de al lado lo escuche. Pero déjeme decirle lo que siempre le he dicho también. A veces no queremos decir nuestras culpas, nuestras fallas, nuestro pecado, porque el de al lado nos va a escuchar. Déjeme decirle, el de al lado está igual que usted o peor. No se preocupe si lo escucha o no. Que lo escuche el Señor, que está saliendo de su boca, que está saliendo de su corazón. Las fallas que usted y yo estamos reconociendo, es lo principal. Abra su boca. Padre, aquí está tu palabra. Como tú me la pusiste, así ha sido expuesta. Y aún más de lo que tú me has hablado aquí en tu tabernáculo, Señor, yo lo he expuesto. Tú sabes que fui el primero en ponerme a cuentas contigo. Señor, te doy gracias, porque por tu sangre somos lavados, porque por tu sangre somos perdonados. Y queremos sentarnos a tu mesa dignamente. Hemos desechado, Señor, todo lo que nos venía agolpando. Le hemos dicho: vete de nuestra vida. Yo pertenezco al pueblo, soy sacerdote, soy escogido, el pueblo santo. Dios, te doy gracias por tu presencia, porque tú nos hablas a tiempo y a destiempo. Te doy gracias por tu presencia. Puedo sentir, Dios, que está sobre esta casa, escuchando a nuestros hermanos, Señor, en una actitud de arrepentimiento.
sacando toda la debilidad, sacando todo lo que estorba, toda opresión, toda necesidad, todo dolor, toda angustia. Ahora, sácala en el nombre de Jesús. Sácala, porque no podemos ministrar reposo si tu corazón está siendo golpeado, si tu corazón está necesitado, si tu corazón está lleno de dolor, está lleno de angustia, está gritando, está desesperado, está enojado, está violento. No puede haber reposo si tú mismo no sacas toda la basura que hemos permitido que entre y la deposite el enemigo. Sácala. Este es el lugar idóneo en casa para sacar toda la basura, porque al final hay servidores que la van a echar en un depósito donde tiene que estar la basura de Satanás, y la saca de este lugar. Eso es lo que significa la casa: venir a encontrar una respuesta a tu necesidad. Espíritu de Dios, muévete allá en Tehuacán, muévete. Saca, mi hermano, allá en Tehuacán, saca todo, saca todo lo que no te aqueja, preocupación, lo que no te permite servir con pasión, lo que no te permite servir a Jehová de los ejércitos. Sácalo, mi hermana, sácalo. Impotencia, salte ahora en el nombre de Jesús. Disgustos en el nombre de Jesús. Problemas en el nombre de Jesús. Crítica en el nombre de Jesús. Salte ahí de Casa de Dios en Tehuacán. Sálganse en el nombre de Jesús. Sálganse en el nombre de Jesús. Ahora pido a los servidores, vaya con su discípulo, ministre la paz, el reposo. Ministre. El ambiente está idóneo para ministrar a su discípulo allá en Tehuacán. Salga, mi hermano, ministre la paz, el reposo. Lo que el día de hoy escuchó usted en la clase, ahora ministrelo a los hermanos. Ministre la paz, ministre el reposo bajo el contexto del día de hoy. Hermanos, ministren la paz, el reposo de Dios. Ahora, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, ministre. Oh Padre, fluye, Espíritu Santo, sobre tu casa. Mis hermanos han venido a buscar y encontrar la respuesta a su necesidad. Yo estoy cierto que la han encontrado. Están encontrando la respuesta el día de hoy aquí en la casa. Es la importancia, Señor, de la casa. Por eso venimos a buscarte. A lo mejor no lo comprendías, pero el día de hoy ahora lo comprendes. El por qué tenemos necesidad de venir a la casa. En la casa tenemos seguridad, tenemos alimento, tenemos espada, tenemos las armas, tenemos las herramientas necesarias para poder vencer al enemigo tan grande que es, tan grande que se levante el problema, la necesidad. En el nombre de Jesús, nosotros somos vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay palabra que nos levanta, hay palabra que nos alimenta, hay palabra, Padre, que nos fortalece, hay palabra que acrecienta nuestra fe y la fortalece. Espíritu de Dios, ministra tu palabra, ministra tu alimento. En el nombre de Jesús, que al salir de este lugar, mis hermanos vayan con las armas en sus manos, y armas más poderosas que la espada de Goliat, la espada que se levantó como testimonio y triunfo en medio de los israelitas. En el nombre de Jesús, ahora se van con un arma poderosa que es tu palabra, porque dice tu misma palabra que la palabra es como espada de doble filo. Por tanto, Dios, salimos de este lugar con una arma poderosa, y esa arma es la palabra de Dios. Recibe, mi hermano, recibe la paz, recibe el reposo a todas tus necesidades. Implanta el reposo y la tranquilidad sobre tus necesidades.
Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Fluye, Espíritu Santo. Fluye sobre tu casa, fluye sobre tu casa. Fluye, Espíritu de Dios. Levanta tus manos, mi hermano. Levanta tus manos. Deja que el Espíritu de Dios siga ministrando tu vida. Que Él ponga sus manos sobre tu cabeza, porque Él sabe la necesidad que te ha traído a este lugar. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Padre, gracias. Dos servidores empiezan a repartirlas, los elementos. Traigan a los niños con anticipación. Bajen. Empiezan a repartir los elementos allá en Tehuacán. Me indican cuando ya estén listos, servidores. Me indican cuando ya todos tengan los elementos en sus manos para empezar a ministrar en la mesa del Señor. Por ahí cuiden a los niños que estén quietos. Esto es un momento, hermanos, de mucho respeto, de mucho valor. No es cualquier cosa. Este momento es estar sentados en su mesa. Y en la mesa tiene que haber ya quietud. Es un respeto que debemos de tener. Por tanto, estemos quietos. Dejemos que siga el Espíritu Santo ministrando. Este es un acto conmemorativo, sí, pero es un acto conmemorativo de poder. Estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, colgado en un madero, muriendo por tus pecados, por mis pecados, rompiendo con maldiciones generacionales, crucificando juntamente con Él enfermedades, todo pecado, todo dolor, toda necesidad. Por eso venimos a casa de Dios, mi casa, para que Él cubra nuestras necesidades y a través de su palabra sepamos hasta dónde tú alcances ese sacrificio. Ya te dio alcances extraordinarios que aún la misma palabra nos tiene que revelar hasta dónde ha alcanzado el sacrificio de Jesús. Es el recordar todo lo que Él hizo en la cruz.
Y el Espíritu de Dios está aquí como testimonio. Son elementos, claro que sí, pero tienen una representación. ¿Me indican si ya todos están listos? Ahí en Tehuacán ya están listos. ¿Ya estamos listos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Adelante. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Está escribiendo Pablo a la iglesia de Corinto. Es una iglesia, hermanos, que sus fundamentos fueron bajo un pueblo, bajo una nación, bajo una cultura idólatra, llena de pecado, llena de prácticas, hermanos, en medio del pecado. Y aquí donde la misma palabra es contundente, donde dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esta carta es dirigida a esa iglesia en Corinto. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vea el significado y el poder del pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Vea la profundidad de lo que significa. Adelante, mi hermano, adelante. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Adelante, mis hermanos. Cierra tus ojos. Dale gracias a Dios por este momento. Padre, te bendigo y te doy gracias porque hemos venido a tu casa a sentarnos juntamente contigo a la mesa. Hemos comido de tu pan espiritual, el pan que le diste al pueblo de Israel, que fue el maná. Tú nos has dado el día de hoy alimento espiritual. Por tanto, Señor, toda palabra que ha salido de este lugar la lleva mi hermano en su interior, y que sea esta el arma poderosa con el cual podemos vencer al Goliat del problema que tenemos. Que sea tu palabra, Señor, la espada de doble filo, la que haya entrado a nuestro corazón y haya partido nuestra alma y haya discernido los pensamientos y las intenciones del corazón. Que sepamos, Señor, que sin esta arma salimos inermes al mundo, para que el mundo nos siga golpeando en medio de las necesidades. Señor, es importante venir a casa de Dios, mi casa, para poder tomar aliento de vida, soplo de vida de tu Santo Espíritu. Bendigo a tu pueblo, Señor. Declaro que sus manos que se levantan en este momento, levante sus manos. Señor, son manos habilitadas para hacer el bien. Son manos bendecidas para que en medio de su empresa y de su trabajo, Señor, tengan el sustento necesario y no seamos esclavos del trabajo, no seamos esclavos de las necesidades, sino seamos, Padre, dependientes de ti, Espíritu de Dios.
que tú nos vas a dar la bendición que necesitamos y aún más si es que se abre su corazón, Señor, sobre nosotros. Por tanto te pido, Espíritu de Dios, que tengas misericordia y amor sobre todos nosotros y que nuestra casa sea lleno de tu Santo Espíritu. Que la mesa de mis hermanos, su mesa de amasar, la mesa donde ellos se sientan a disfrutar de los alimentos, Señor, podamos ver tu progreso, tu abundancia y la multiplicidad de todas las bendiciones que tú tienes para con tus hijos. Declaro las casas bendecidas. Declaro, Señor, que al momento de que abran su puerta, Señor, tú vayas con ellos y vayas con nosotros, porque tú guardas, tú cuidas nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Señor, guarda a nuestros niños alejados de toda maldad y de todo pecado y de toda intención del enemigo, de Satanás, para llevarlos al camino de la perdición. Padre, llévalos, dirígelos bajo el camino de la bendición. Declaro que sus padres, Señor, son inundados del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, para educarlos conforme a tu voluntad. Que desde pequeños sepan, Dios, que somos hijos de Dios y que somos escogidos para buenas obras. Señor, declaro que las manos de Satanás no tocan la vida de mis hijos, de mis nietos, de todas mis generaciones. Por tanto, Dios, declaro que todas las generaciones que están en casa de Dios, mi casa en Tehuacán, en Ciudad de Hidalgo, en el Calabozo, en Senio, Señor, son familias bendecidas, son generaciones bendecidas, donde el ladrón es atado en sus manos y aún quitamos, Señor, el botín al hombre fuerte. En el nombre de Jesús, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros y está por nosotros. Señor, los bendigo ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Dios les bendiga a mis hermanos en Tehuacán. Dios les bendiga a nuestros hermanos que se conectaron en esta transmisión y en la plataforma de YouTube de Casa de Dios, mi casa, Michoacán. Dios les bendiga. Salúdense, mis hermanos.